Hola jóvenes, buenos días, ¿qué tal están? Bien, Me alegro, Katy, ¿qué tal? ¿Qué tal ha estado su día? bien, profe, gracias a Dios. Qué alegre, me alegro bastante. Bueno, pues hoy vamos a ver sociales, vamos a ver sobre los derechos humanos. Para eso les preparé aquí una pequeña infografía que creo que espero les va a gustar mucho. Sobre los derechos humanos. Derechos humanos, correcto. Y Katy, ¿usted qué cree que son los derechos humanos? Son los derechos que tenemos nosotros los humanos. Ok, una definición un poco ambigua, pero bueno, vamos a separar todas las palabras. Para usted, ¿qué sería un derecho? Son como obligaciones, por decir así, o beneficios que tiene un ser humano. Ok, la palabra beneficios me gusta un poquito más, pero sí, por ahí vamos. Bueno, vamos a platicar ya concretamente qué son los derechos humanos. Y bueno, este es un tema sumamente interesante y es un tema necesario que conozcamos. Antes de empezar, me gustaría explicarles por qué es importante que sepamos de estos temas. Bueno, básicamente, si nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos, las personas no nos los pueden vulnerar. Muchas veces las personas se aprovechan de que nosotros no conocemos nuestros derechos para pasarse sobre uno. Por ejemplo, si tú no sabes que como trabajador tienes derecho a un día de descanso a la semana y si no te lo dan, tienen que pagarte horas extra. Si tú no lo sabes, posiblemente eh, tu empleador, tu jefe, se puede aprovechar de eso y te puede explotar y te puede poner a trabajar los 7 días sin darte tu pago correspondiente y necesario. Entonces, muchas veces las personas se aprovechan de nosotros por esto mismo, por no conocer los derechos humanos. Entonces, es un tema sumamente importante y sumamente amplio. Así que vamos a comenzar. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos seres humanos. Son normas, esto es muy importante, son como que ciertos parámetros que la sociedad debe de cumplir, que hacen que nosotros como seres humanos podamos ser dignos. Ahora tú me dirás, ¿qué es dignidad? Bueno, básicamente la dignidad es la característica innata que tiene la persona por el simple hecho de serlo, de poder ser respetado, poder ser apreciado y poder vivir una vida tranquila. Entonces nosotros tenemos, por el simple hecho de ser humanos, tenemos que tener ciertas condiciones de vida que nos permitan tener una vida de calidad. Y por aquí es por donde van los derechos humanos. Bueno, estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad. Básicamente estas son normas para que nosotros, como sabemos, somos seres sociales. Todos vivimos en comunidad, en sociedad. Vivimos con más personas. Cuando vamos a nuestro trabajo hay más personas y así sucesivamente. Entonces, obviamente para que todas estas personas puedan vivir bien, tiene que haber un cierto reglamento, ciertas normas de cosas que no se pueden hacer para que como sociedad podamos vivir tranquilos. Digamos que estas normas no solo se aplican en un contexto legal, incluso, por ejemplo, en el colegio en el que estamos probablemente van a haber normas, va a haber un reglamento escolar que va a decir, por ejemplo, no sé, está prohibido el bullying. ¿Y por qué se hace esto? Para que no venga una persona y lastime a la otra con sus comentarios. Entonces son ciertas regulaciones para que como sociedad podamos vivir bien, podamos vivir de la manera correcta y de la manera más adecuada. Esto se aplica en el trabajo, se trabaja en tu colegio, en tu escuela, se aplica en cualquier proyecto en el que tú participes, etcétera. Y se aplica también en la sociedad. Por ejemplo, nos dicen, bueno, está prohibido matar. ¿Y por qué está prohibido? Porque de esa manera no le quitas la oportunidad a otra persona de vivir. ¿Me explico? Entonces, como que estas normas existen para que todos podamos vivir bien como una sociedad y todos podamos tener una vida digna, que es otra vez esa palabra dignidad a la que volvemos a hacer referencia. ¿Ok? Bueno, entonces, eh,
al igual que las relaciones del Estado y sus obligaciones. Bueno, por ejemplo, hay un derecho a la educación, pero tú me dirás, bueno, pero ¿quién se va a encargar de ver que ese derecho se cumpla? El Estado. Nuestro país, en nuestro caso Guatemala, en el caso de un mexicano México y así sucesivamente con todos. Él es quien se debe encargar que se cumpla. ¿Cómo? No lo sé. Cada estado tiene distintas formas. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay escuelas públicas para que los niños puedan acceder a educación. Por ejemplo, el Estado tiene ciertas comisiones que pelean contra el trabajo infantil para que los niños no tengan que trabajar siendo niños y puedan ir a estudiar. Pero también, por ejemplo, otra estrategia que usa el Estado son los colegios privados. No toda la educación es pública porque el Estado no tiene suficiente dinero para garantizar esa educación de calidad a todos los alumnos. Entonces, las escuelas privadas cumplen con este fin de, bueno, entonces nosotros también acogemos a cierta cantidad de niños a cambio de un pago y nosotros les brindamos su derecho a la educación. Entonces, así es como funciona con todo. El Estado crea ciertas estrategias para velar que esos derechos se cumplan. ¿Ok? Bueno, la, las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Era ya un poco de lo que hablábamos, pero digamos que el Estado no es un ente que tenga todo el poder y que pueda hacer lo que quiera. Digamos, si yo hoy me lanzo para presidente y gano, no quiere decir que una vez que gano, yo ya pueda hacer lo que se me dé mi regalada gana. No funcionan así las cosas. Básicamente, si yo gano, me voy a tener que ajustar a un conjunto de normas. Me voy a tener que ajustar a lo que dice el Congreso, por ejemplo, que es una barrera que impide que haya totalitarismo, digamos. Yo como presidente quiero, no sé, construir un parque, por decir algo. Yo debo de ir, presentar mi propuesta al Congreso y ellos deben de votar. Ok, yo creo que sí es una buena propuesta. Ok, yo creo que no es una buena propuesta. Y en base a lo que ellos decidan, se hace o no se hace. Otro ente, por ejemplo, sería la Corte de Constitucionalidad, que si llega y yo abuso de mi poder y, por ejemplo, quiero decir, no, ¿saben qué? Yo quiero gobernar y yo no quiero tener que entregar cuentas al Congreso. Entonces yo voy y les digo, voy a cerrar el Congreso. Entonces aquí puede intervenir la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano máximo, y decirme, momento, eso no se puede hacer. Pueden llevarme preso, puede intervenir el ejército, pueden pasar un montón de cosas para evitar que yo salga de mis funciones. Y a nivel internacional también hay normas. Digamos, si toda Guatemala, si el presidente compra la Corte de Constitucionalidad, el Congreso y hace lo que quiere, puede intervenir, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puede venir y decirme, momento, lo que está haciendo está mal y puede intervenir en el Estado para evitar que los derechos de las demás personas se vulneren. Entonces, eso sería por aquí. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer su derecho, deben respetar los derechos de los demás. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, mi derecho termina donde empieza el de la otra persona. El derecho de Katy termina donde inicia el derecho de Alessandro. El derecho de Alessandro termina donde inicia el derecho de Pepito. Por ejemplo, yo tengo derecho a la libre locomoción. Yo puedo ir a donde a mí se me pegue la gana. Si yo quiero irme al parque, puedo ponerme mis zapatos y caminar hacia el parque. Pero si yo quiero entrar a la casa de una persona que a mí me cae mal, por ejemplo, él puede decir, momento, tú tienes derecho a tu libertad de locomoción, tú puedes ir a donde quieras, pero yo tengo el derecho de elegir quién entra a mi casa porque es mi propiedad privada. Entonces, si tú entras a mi casa sin mi permiso, yo puedo llamar a la policía y ellos pueden acompañarte para que salgas de mi casa, porque estás vulnerando mi derecho a que a mi casa entren las personas que a mí se me plazca. Me explico, entonces cada derecho va con una responsabilidad. Esta responsabilidad puede ser legal, como por ejemplo, si yo entro a la casa de otra persona, me van a llevar a la cárcel posiblemente, como también puede ser una obligación moral. Por ejemplo, yo tengo y tú también tienes el derecho a la educación, perfecto, pero a la vez tú tienes la obligación de sacar buenas notas. ¿Qué va a pasar si tú no sacas buenas notas? A nivel legal, nada, nadie te va a meter preso ni nada, eso no es un delito, pero a nivel moral, sí estás, porque tal vez tus papás se están esforzando en pagarte un colegio y tú tomas decisión de porque yo no quiero estudiar,
yo no voy a hacer mis tareas, yo no voy a hacer esto ni aquello, y entonces realmente estás perjudicando y estás incumpliendo tu obligación. Entonces, cada derecho va con una responsabilidad que esta puede ser moral o puede ser legal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de que, bueno, hay algunos ejemplos de derechos que esto vamos a ver más adelante. Vamos a hacer toda una unidad de derechos humanos, porque como tú es un tema muy complejo y muy importante de conocer para que no abusen de ti. Hay derechos laborales, hay derechos humanos, hay derechos políticos. Por ejemplo, tu derecho político es el derecho a votar. Tú tienes el derecho a elegir a la persona que quieres que te gobierne. Y este derecho no tiene nada que ver con derecho laboral porque no tiene nada que ver con tu empresa. Aparte de los derechos laborales en el que tú tienes el derecho de trabajar solamente 8 horas, que ese derecho no tiene nada que ver con la política de tu país. No sé si me explico. Entonces, por consiguiente, quiere decir que hay distintos tipos de derechos y distintas clasificaciones, pero solo por mencionar algunos ejemplos, los más comunes pueden mencionar que tenemos derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a tener un nombre, a tener una nacionalidad y un largo, etcétera. Ok. Bueno, una vez visto esto, decimos que hay ciertos grupos vulnerables que tienen algunos derechos especiales. No es que sean derechos especiales, es que siguen siendo parte de los derechos humanos, pero necesitan una legislación especial que los proteja. Y bueno, dice, en la actualidad la falta de información e incluso la ignorancia que reinaba sobre estos asuntos en la sociedad, refiriéndose a derechos humanos y específicamente a derechos de grupos vulnerables, le, lenta pero paulatinamente se está superando. Cada vez aprendemos más sobre derechos humanos y especialmente sobre nuestros derechos como seres humanos, pero también los derechos de las poblaciones vulnerables. Muy bien, y estamos ya en el punto en donde, convencidos de la necesidad de proteger a todos aquellos grupos vulnerables que han sufrido discriminaciones históricas y no tan históricas, se potencia la implementación de políticas activas que busquen la igualdad a estos colectivos en igualdad desde el punto de partida, desde este punto de partida. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Primero, hablemos de qué es un grupo vulnerable. Un grupo vulnerable es un grupo que, como decía aquí, ha tenido un rol o sus derechos se han visto vulnerados, sea históricamente o sea en el presente, por poner un ejemplo. Eh, históricamente, por ejemplo, las mujeres han sido víctimas de violencia. En los tiempos de antes, los esposos solían pegar a sus esposas. Esto por ponerse un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el Estado, para resarcir lo que pasó en el pasado, crea fiscalías de la mujer, por poner un ejemplo, en el que la mujer pudiera denunciar a su esposo si le pega. Porque aquí entramos a lo mismo, está vulnerando un derecho de esa persona. O, por ejemplo, en su momento los pueblos indígenas fueron víctimas de una represión dentro del conflicto armado interno, se les negó a poder usar su traje típico, a usar su idioma materno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en la actualidad se crean ciertos colectivos, ciertas asociaciones que puedan luchar por los derechos, que no se vulneren los derechos de las personas indígenas. Entonces, digamos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación se crea la, la DIGEVI, si no estoy mal, creo que así se llama, que es la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, que se encarga de velar porque por ejemplo, los niños que hablen en cachiquel puedan recibir educación en cachiquel y no la tengan que recibir en español. Y porque también las personas que hablamos en español aprendamos a hablar cachiquel para poder comunicarnos bien con esas personas, bien con esos niños. ¿Y por qué se hace esto? Muchas veces, recuerdo que una vez un niño me preguntó, bueno, profe, pero está bien que ellos reciban cachiquel en su idioma, pero ¿por qué yo tengo que aprender? Y yo dije, es muy simple. Aquí en la capital no, pero si tú te vas a un área rural, probablemente vas a hallar a un niño o a un adulto mayor, que es el mayor de los casos, que no hable cachiquel, que no hable español, perdón, que hable solamente cachiquel. Y entonces digamos que tú trabajas en la RENAP, bueno, entonces va a llegar esa persona y va a querer sacar su acta de nacimiento porque se aplican para algún trámite o algo así. Y bueno,
Tú le vas a decir, perdone señor, pero no hablo cachiquel. Entonces ahí se va a ver vulnerado su derecho a él poder tener su acta de nacimiento debido a que tú no hablas su idioma materno. Por eso es que ya se han creado también dependencias de pertenencia lingüística en cada una de las entidades del Estado para que cada persona pueda recibir información en su propio idioma. Y ok, y aquí hemos hablado solo de los indígenas y de las mujeres, pero está la población que para mí es la población de la que sus derechos han sido más vulnerados, que son las personas con discapacidad. Entonces, bueno, tú me dirás, bueno, pero vivimos en Guatemala, eventualmente esa persona que no sepa hablar español eventualmente va a aprender. Y supongamos que sí, que no es así, pero digamos que sí va. Eventualmente, aunque sea de mala forma, pero van a hallar cómo comunicarse y tú vas a hallar cómo darle su fe de edad. Pero ahora, ¿qué pasa con una persona que sea sorda? Una persona que definitivamente, así tú le hables en cachiquel, en español o en chino, no te va a entender porque simplemente no te puede escuchar. Entonces aquí sí vemos que realmente se está vulnerando su derecho a el poder, básicamente todas las circunstancias en su vida se van a ver perjudicadas. ¿Por qué? Porque él no va a poder tener educación de calidad, porque su maestra no va a saber hablar lengua de señas, y es muy diferente, porque si es un niño que no habla cachiquel, pues eventualmente, tal vez viendo, escuchando los sonidos, escuchando a sus compañeros comunicarse y viendo qué significa cada palabra, va a poder ir relacionando y digamos, va eventualmente, quizás, porque ni siquiera es 100% seguro que eso pase, va a aprender a hablar español, aunque sea de forma empírica, que tampoco es correcto, y por eso los maestros también deben de conocer los idiomas mayas para dar a cada niño educación en su idioma, pero ese es otro tema. Pero ¿qué pasa con ese niño? Ese niño así vea que los niños agarran el estuche y le llaman estuche, él no va a poder entender que la palabra estuche simboliza esto, porque él no lo puede escuchar. Entonces, de esa forma vemos que sus derechos están completamente vulnerados. Su derecho a la educación, su derecho a la salud. Si él va a un hospital, el doctor le va a preguntar, ¿qué le duele? Y él va a decir mi estómago, pero no va a poder decirlo. Y tal vez puede señalarlo, pero puede ser que le duele exclusivamente esta parte de acá, por ejemplo, y que el doctor interprete que es todo el estómago. Entonces, su derecho a la salud no se va a ver vulnerado de igual manera. Entonces, por esta razón es que se deben de hacer ciertos ajustes razonables, se le llama en los momentos de discapacidad, para que las personas puedan tener acceso a educación, por ejemplo, en su idioma, que ya se aprobó que la LENSEGUA o la lengua de señas guatemalteca es también un idioma. Entonces, ya ahora los servidores públicos no tendrían que saber solo cachiquel para atender en cachiquel a las personas que hablan cachiquel, sino también saber lengua de señas para atender a las personas que sean no videntes. El Estado tendría que proporcionar, si viviéramos en un mundo perfecto, libros en braille para los niños que no pueden ver, porque obviamente si no van a poder leer si no pueden ver. Incluso quizás un niño que no escuche pueda aprender a leer, pero un niño que no puede ver simplemente por simple lógica no puede aprender a leer. Entonces el Estado tiene que darle libros en su idioma. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces estos son los derechos de grupos vulnerables y hay distintos grupos vulnerables, por ejemplo, las mujeres, los pueblos indígenas, eh, las personas con discapacidad, las personas con VIH, etcétera, 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 etcétera. Y esto lo vimos mucho ahorita con el COVID. Hablábamos mucho de grupos vulnerables, por ejemplo, los adultos mayores. Ellos eran más, no es que se contagiaran más del COVID, pero sí, si les daba, eran muchas más posibilidades de que tuviera repercusiones fatales en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Vino el gobierno y puso énfasis en ellos y se encargó de ellos. Y entonces una persona podría venir y decir, bueno, pero yo creo que no es justo que a esta persona de 60 años estén poniendo la vacuna y a mí no. Entonces podría argumentar, es que entonces no hay igualdad de derechos, porque se supone que los derechos humanos son para todos. Pero entonces puede venir el presidente o la persona con la que esté hablando y decirle, sí, tienes razón, todos tienen derecho a la vacuna, pero él es un grupo vulnerable. Él tiene el derecho a que se le respete su salud y a que él sea el primero en obtener la vacuna porque él tiene más posibilidades de tener daños luego de padecer COVID que tú. Entonces, por ahí van los derechos de grupos vulnerables. Entonces, digamos que en cierta forma es correcto. No todos somos iguales ante la ley,
porque hay ciertos grupos que necesitan de leyes especiales. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí a un niño, si estuviéramos en clase de expresión artística y yo tuviera un niño que no puede hablar y vamos a hacer una exposición, tal vez tú me podrías decir, profe, pero es injusto que él no vaya a pasar a exponer. Y yo te puedo decir, no estamos hablando de igualdad, porque sí, él no va a pasar a exponer, va a hacer un ensayo, por decir algo, por ejemplo. Pero estamos hablando de que hacer esa adecuación es necesaria para que el niño pueda aprender, porque el niño simplemente no puede hablar. Entonces, ¿va a haber igualdad? No, pero ¿va a haber equidad? Sí, porque el niño necesita de condiciones especiales para poder llevar su educación de la manera correcta. Entonces, esto sería a grandes rasgos, a grosso modo, los derechos de los grupos vulnerables. Y más adelante vamos a ver específicamente cuáles son los derechos especiales de la mujer, los derechos especiales de los pueblos indígenas, los derechos especiales de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de los niños, etc. Ahora, por último, vamos a hablar de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, la actual Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y todas sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. Básicamente la Constitución es el librito en el que aparecen todos los derechos, todas las obligaciones y todas las normas que tiene que seguir y acatar una persona. Tú ahí puedes encontrar todo lo que puedes y lo que no puedes hacer en el país. Tú ahí puedes encontrar todo lo que tendría que hacer el Estado por ti y lo que no tendría que hacer por ti. Y así sucesivamente. Entonces es muy importante que conozcamos la Constitución, que la leamos, que la aprendamos para que de esta manera podamos conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones y que nadie nos lo vulnere. No sé si hay alguna duda. No, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejar la tarea. La tarea va a ser que me investigues 10 derechos y 10 obligaciones que tienes que acatar. Y pues me los vas a ilustrar y me haces un álbum así bien bonito. ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces ya la próxima clase, ok, perfecto. Entonces ya la próxima clase nos vamos a adentrar más en este tema y vamos a comenzar a hablar de los derechos fundamentales e inherentes a la persona. Entonces nos vemos mañana. ¿De acuerdo, Katy? Sí. Feliz día. Adiós. Feliz día. Feliz día.